a empezar a grabar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Patricia Castañeda. Soy una de las coordinadoras de la Escuela Vegana y les voy a presentar a Iselda Liboni, quien es CEO y fundadora de ARVA, la organización que creó la Escuela Vegana para Padres y Madres Latam. Le voy a dar pase a Iselda. Hola, hola a todas y todos. Gracias, Patti. Muchas gracias por estar acá. Me uno brevemente, sí, a contarles un poquito sobre ARBA. ARBA es la Asociación para el Rescate y Bienestar de los Animales. Y ya tiene 18 años con nosotros. ARBA fue creada hace 18 años. Y trabajamos en esa época desde varios frentes de bienestar animal, ¿no? Trabajamos con perritos, trabajamos con gatitos, adopciones, rescates. Imagino que muchos de ustedes han hecho eso o hacen eso, porque todos lo seguimos haciendo. Em, Fuimos avanzando, desarrollando otro tipo de trabajo, ¿no? Educación, sensibilización, campañas de esterilización, desarrollando proyectos de ley para impedir el tráfico de animales silvestres, uniéndonos a causas antitaurinas y a todo lo que signifique educación y creación de desarrollando sensibilización para la población en general. En algún momento del camino eh, pensamos, pero si ya estamos trabajando con muchos animales, nos falta una especie, que es la especie más explotada del planeta y decidimos empezar a trabajar con los animales de granja, que iba a ser nuestro reto más difícil, más complejo, porque luchamos también contra nosotros mismos, que en esa época éramos vegetarianos, pero todavía no veganos, ¿no? Iba a ser una lucha que íbamos a empezar todos desde cero. Y decidimos en el año 2018 unirnos a la coalición Open Win Alliance, que es la coalición de las salas abiertas, y formamos parte de ella hasta la fecha, en donde trabajamos compromisos libres de jaula, desarrollamos muchas investigaciones en cuanto a lo que pasa en Perú con los animales de granja, y descubrimos pues toda la enorme crueldad que se ejerce sobre ellos, ¿no? Todo lo que hay detrás de un plato de comida. Trabajamos desde proyectos de ley, tenemos proyectos de ley ahorita en el Congreso, tenemos dos. Tenemos otra norma que estamos desarrollando con la comunidad andina sobre transporte de animales. Estamos desarrollando otro proyecto de ley también sobre peces y trabajamos también con empresas muy grandes, con supermercados, con cadenas de restaurantes, con cadenas hoteleras, para que empiecen a cambiar poco a poco sus cadenas de abastecimiento. Cadenas de abastecimiento de huevo, cadenas de abastecimiento de pollo, por por insumos que no provengan de tanta crueldad, por ejemplo, de huevos. Si bien es cierto, la gallina siempre es explotada, porque ahora ya soy vegana, que viva una vida mejor si está criándose libre de jaula, es ya un punto a favor de un supermercado que como Cencosud, por ejemplo, o sea, Woni Metro ya tiene un compromiso libre de jaulas hace 4 años y en el año 2028 debe cumplir al 100% en su cadena de abastecimiento. Son pequeños triunfos en los cuales los animales pueden vivir mejor y en mayor bienestar. Es un trabajo difícil, no voy a mentir. El trabajar con empresas y el trabajar con el Congreso, oh, es horrible, ya ustedes se imaginarán. Pero por eso también decidimos crear al hijo más querido, a la hija, a la hija más querida, que es Vivi Gambayarba. Vivi Gambayarba desde un principio sirvió un poco para sostener nuestro espíritu dentro de ese trabajo tan difícil que ya teníamos con empresas y legisladores, ¿no? eh, Desarrollando proyectos sobre veganismo, sobre escuelas, talleres, sensibilización, veganismo para todos, eh, explorando en provincias qué es lo que está pasando, desarrollando proyectos nuevos, como por ejemplo lo que estamos haciendo ahorita con los restaurantes más grandes, como el Grupo Curio, ¿no? O como los hoteles en el Cusco, acerca de nuestro acuerdo de inclusión gastronómica, que es lo último que hemos hecho, trabajando con Veganuary en diciembre, poniendo muchos billboards en las calles para que la gente se sensibilice, trabajando en las playas, haciendo talleres con ustedes, trabajando mucho con niños también, para que no solamente dibujen
perritos y gatos, sino también dibujen gallinas y pollos y vacas y cerditos y sepan que todos los animales merecen una vida mejor y son seres sintientes, ¿no? Entonces, desde todas nuestras plataformas, les agradezco y, y les invito también a sumarse, a conocerla un poco más, a leer un poco más acerca de lo que estamos haciendo. Esta escuela fue creada con mucho amor con Patty, eh, pensando que no iba a crecer tanto, porque ahora estamos en todos lados, y nos buscan por todas partes. Entonces, ya vamos pronto, van a enterar que tenemos embajadores, que vamos a tener más contenidos, que está creciendo en América Latina. Y les agradezco porque muchas de las personas que están acá son padres o madres o tutores y pensar en sus hijos y en su futuro, al igual que en el futuro de los animales, es inspirador. Eh, Imagínense, bueno, yo no soy una persona jovencita. Si yo le hubiera dicho a mi mamá que quería ser vegana hace 40 años, seguramente me hubiera encerrado en el Arco Herrera, en esa época. Pero ahora los tiempos han cambiado y personas como ustedes nos inspiran a seguir adelante, así que les agradezco muchísimo en este último día de taller, de escuela, perdón, este, comentándoles en secreto que, bueno, no creo que Patty se los jale en el examen, pero tienen que estudiar mucho para para darlo. Bienvenidos siempre a todas nuestras plataformas, bienvenidos a todos nuestros proyectos en Arba, en Vivigan Bayarba, en Perú Sin Jaulas. Ustedes ya forman parte de la familia de nuestra organización, así que muchas gracias por estar acá y doy por clausurada, bueno, después de que conversen con Patty y con Natalie, este, esta escuela. Muchas gracias, encantada de verlos. Muchas gracias. Ahora quería pedirles un favor a todos. em, que nos tomemos la foto ahora que estamos, porque conforme va pasando la hora, puede ser que se vayan y quiero Escapen. aprovechar en hacer un screenshot porque tenemos un sorteo hoy de una consulta nutricional. Entonces queremos, yo voy a aprovechar en hacer el screenshot para luego sortear entre las personas que están conectadas. Así que les voy a dar unos segundos para que pongan su mejor sonrisa. Voy a contar hasta 5, ¿ok? Veo hay camaritas que se están prendiendo. Tania, Maga, creo que también la de Yasmín. Sí. Ah, Yasmín, qué gusto verte. Cardo, perfecto. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Me olvidé que había dicho que iba a contar hasta 5. Listo. Bueno, entonces vamos a continuar con la clase cuando encuentre el botón para compartir pantalla. Acá está. De tiempo, siento que no uso Zoom. Listo, ¿verdad que se ve? Bien. Entonces, hoy vamos a hablar sobre cómo prevenir la anemia con alimentos de origen vegetal. Veo que hay más personas que se están conectando, así que si me ven distraída, mirando hacia un lado, estoy tratando de aceptar a que más personas se unan. Bueno, antes de hablar de la anemia, es muy importante que sepamos qué es el hierro. El hierro es un nutriente esencial, es un mineral que nos va a ayudar a producir hemoglobina. La hemoglobina tiene la función esencial de hacer que el oxígeno vaya por nuestro cuerpo a través de la sangre. Por eso, una de las consecuencias cuando no tenemos suficiente hierro en sangre, salimos bajos de hemoglobina, es que sentimos cansancio. Es que nuestro cuerpo no está teniendo suficiente oxígeno para hacer todas nuestras actividades a través del torrente sanguíneo. Por eso, si se van a zonas de altura, por ejemplo, se van a la sierra, y empieza el dolor de cabeza, el mareo, el cansancio, la taquicardia, pues es un signo de que podrían tener anemia. Pero no solamente
lo vamos a obtener a través de alimentos de origen animal, como nos han hecho creer casi toda nuestra vida, ¿no? Que el hierro está en la sangrecita, en las vísceras, en el hígado, en la carne roja, entre otros. De hecho, sabemos que si llevamos una alimentación basada en plantas, podemos tener suficiente hierro en sangre, suficiente cantidad de ferritina, que es el almacén de hierro en nuestro cuerpo, para poder estar muy saludables y no tener anemia. Ya les había comentado acerca del cansancio, pero hay otros signos que tenemos que tener en consideración, sobre todo cuando tenemos niños en casa, ya que son una población vulnerable. ¿Cuáles son las poblaciones vulnerables que podrían tener anemia? Mujeres embarazadas, mujeres lactantes, niños menores de 5 años. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo con niños Hola, ¿cómo menores de estás? 2 años. Bien, gracias. Eh, Hola, ¿cómo estás? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tener mucho cuidado con los niños menores de 2 años? Porque en esta etapa todavía el cerebro se está terminando de formar. Estamos haciendo que los niños puedan ser muy hábiles y muy inteligentes con de las diferentes maneras. Y si un niño tiene anemia, significa que no va a llegar suficiente oxígeno al cerebro. ¿Eso qué va a hacer? Que probablemente a nivel cognitivo no sea tan inteligente como un niño que no haya tenido o no haya presentado anemia en los 2 primeros años. Por eso es que hay tantas campañas de prevención de anemia a nivel gubernamental. Sin embargo, estas utilizan muchos insumos de origen animal cuando ya hay suficiente evidencia y experiencia y protocolos que indican que una alimentación basada en plantas puede cubrir tranquilamente el requerimiento de hierro. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Si hay cansancio, si hay palidez, si hay debilidad, si vemos que el niño o niña se enferma mucho, si un resfrío lo manda a emergencia, si vemos que hay rendimiento escolar bajo y sobre todo si hay aumento de infecciones, sea respiratorias o gastrointestinales. Existen dos tipos de hierro. El hierro hemínico o hemo, que lo encontramos en los alimentos de origen animal, y está el hierro no hemo o no hemínico, que lo encontramos en los alimentos de origen vegetal. Casi, no sé si a ti te sale para que me ayudes a aceptar las personitas que se están uniendo, por favor, porque veo que se están uniendo. Entonces, los alimentos de origen vegetal que tienen hierro tienen una menor biodisponibilidad que los alimentos de origen animal, eso es cierto, pero hay técnicas culinarias que nos van a ayudar a mejorar esa biodisponibilidad y a que podamos obtener la mayor cantidad de hierro. El hierro no hemínico está en el 90% de los alimentos que ingerimos. Y esta data no es exclusiva de personas basadas en plantas o vegetarianas, es a nivel mundial. Nosotros obtenemos más hierro a través de los alimentos de origen vegetal porque vamos a ver hoy una lista grande que poco a poco vamos a ir juntando el requerimiento de hierro que necesitamos. En el caso de los hombres es 8 microgramos y en el caso, miligramos, perdón, y en el caso de las mujeres es 18. ¿Por qué las mujeres necesitamos más hierro? Porque las mujeres, bueno, tenemos menstruación y a través de ella perdemos hierro. ¿Cuáles son los alimentos que nos van a dar hierro de origen vegetal o no hemínico? Son las lentejas, los frijoles, los garbanzos, los payares, son todas las menestras y las legumbres. Y ahí pueden ver el maní es una legumbre y es muy importante que sepamos que tenemos que comer esos alimentos todos los días. No todos los días vamos a comer lentejas, pero sí podemos hacer una variación. Puede ser que un día comamos lentejas, otro día puede ser que comamos soya, puede ser que el miércoles como hoy comamos garbanzos y pasado mañana tofu y payares y luego en nuestros desayunos tengamos mantequilla de maní o maní. Lo importante es que durante el día tengamos muchos alimentos que nos vayan a ayudar a cubrir nuestro requerimiento de hierro. Pero lo más importante es que comamos alimentos que nos van a dar proteína, como en el caso de las legumbres, que es el gold estándar, el cambio de la proteína de origen animal. Además de estas, nos van a dar hierro, como mencioné, nos van a dar proteínas, nos van a dar carbohidratos complejos. Estos carbohidratos van a hacer que nuestro azúcar en sangre no se dispare, así que si alguien aquí tiene resistencia a la insulina,
tiene prediabetes o ya ha sido diagnosticado con diabetes, las menestras o legumbres son una gran opción. Fibra va a prevenir el estreñimiento y con esto podríamos prevenir algunos tipos de cáncer, como el cáncer de colon o recto. Entonces, definitivamente es un gran alimento y tiene hierro. Acá algunos ejemplos de los alimentos que tienen hierro, como las menestras, están todos los frijoles, las lentejas, los garbanzos. Aquí quisiera preguntarles y que levanten la manita ustedes si han comido todas estas menestras que tenemos en pantalla. Quiero ver si alguno de aquí ha comido todo. Cuando he hecho esta pregunta, no les miento nunca a nadie. He levantado la mano que ha comido absolutamente todo. De hecho, yo habré comido el 70%. Marlene dice que sí. A mí, por ejemplo, me falta probar el frijol vaquita, nunca lo he comido. El frijol cranberry. Las arandajas, nunca las he comido. Las he escuchado mucho en el norte, pero nunca las he comido. La ñuña tampoco, pero el resto sí. Entonces, los invito a que exploremos las menestras y que no solamente estemos siempre frijol canario, lentejas, garbanzos, payares, sino probemos los diferentes tipos de frijoles. Si están en Lima, hay una tienda que se llama El Granero, que tiene varias opciones de menestras, y si están en otros países o en otras ciudades, pues los invitamos a compartir sus points en el grupo de la Escuela Vegana para que podamos tener más opciones. Algunas formas de preparación están en hamburguesas, en guisos, en sopas. Bueno, ahora está haciendo muchísimo calor, así que no sé si una sopita sea la opción, pero una muy buena sopa de menestras en invierno es algo que ayuda un montón a obtener proteína y a obtener hierro. Los cereales también nos pueden aportar hierro, sobre todo la avena, la kiwicha, la cañigua, la quinoa. El arroz y el trigo no tanto, pero igual los pongo porque son alimentos importantes porque nos van a brindar fibra, nos van a ayudar a mantener nuestro azúcar en sangre y es muy importante que no solamente nos centremos en el hierro, sino tratemos de que toda nuestra salud global esté lo mejor posible. Y como mencioné, algunos nos van a aportar hierro. En el caso de las semillas, hace poco tuvimos una charla muy interesante con el equipo de Anima Libre. Pronto van a tener más información sobre eso y les estoy dando un spoiler, pero la próxima edición de la escuela tiene embajadores de otras organizaciones a nivel LATAM, así que va a estar muy, muy interesante. Igual se los comento para que lo tengan en consideración y se inscriban a la siguiente escuela. Y en esa conversación que tuvimos con esta organización, el ingeniero habló acerca de el girasol, las semillas de girasol, o como en Chile las llaman las semillas maravilla. Y una cosa que él mencionó es la gran cantidad de nutrientes que tiene esta semilla. Y esta semilla también nos va a aportar hierro. Entonces, tiene en pocas cantidades, pero como les mencioné, lo ideal es que durante todo el día vayamos sumando a los mínimo 8 en hombres y 18 en mujeres. Las frutas y las verduras van a ser muy importantes. Estas no tienen hierro, pero tienen vitamina C y provitamina A, como betacarotenos, que nos van a ayudar a mejorar la biodisponibilidad del hierro. Y eso va a hacer que cuando comamos el hierro de origen vegetal, podamos absorberlo de una mejor manera, haciendo que el hierro férrico se convierta en hierro ferroso para ser más fácil de asimilar. Además, estas frutas y verduras nos van a aportar antioxidantes, nos van a aportar fibra y todo esto va a hacer que nuestra salud global esté bien. Ahora, existen algunas técnicas culinarias que nos van a ayudar a mejorar la biodisponibilidad del hierro. ¿Y por qué son tan importantes? Porque nos van a ayudar a reducir, por ejemplo, el ácido fítico de la avena o de los cereales, los oxalatos de la espinaca, nos va a ayudar a eliminar, por ejemplo, todas las hojas verdes tienen oxalatos, que son unos antinutrientes que, como son oxalatos de calcio, nos van a impedir absorber bien el hierro. Entonces, lo que tenemos que hacer es cocinar, es remojar, eh,
tostar, por ejemplo, y esto nos va a ayudar a mejorar la biodisponibilidad del hierro y del zinc. Aquí todo el mundo remoja sus menestras, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Todos acá remojamos nuestras menestras, lavamos súper bien nuestra quinoa, nuestra kiwicha. Es mejor incluso si remojamos un poco la quinoa, si remojamos la avena, sobre todo la avena en copos, que es la integral. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar? Cubriendo las legumbres con agua, remojándolas. También existen otros consejos como añadir un poco de bicarbonato al agua de remojo y cambiar esa agua, sobre todo ahora que está haciendo tanto calor, les recomiendo cambiar el agua cada 10 horas, cada 8 horas. ¿Y por qué? Si ven que ya el agua se está llenando de como burbujitas blancas o espuma, es momento de cambiarla. Por favor, no se olviden de cambiar el agua de sus menestras, sobre todo de las lentejas, a menos que quieran tener germinadas de lentejas, y aún así tienen que tener cuidado para que no se fermente. Si tienen niños en casa o si tienen personas que todavía las menestras les cuesta asimilarlas y les genera flatulencias, es muy importante que les retiren la cáscara, sobre todo de los payares, de los garbanzos. Hay menestras o legumbres que al retirar estas cáscaras va a ser mucho más fácil de digerir y va a generar menos peditos. Y si están haciendo una transición basada en plantas ahora y todavía las menestras les generan flatulencias, podríamos probar con el triturar, el comer las menestras trituradas, sea en purés, sea en torrejas, es una muy buena forma. Luego, podemos, al momento de pasar a la cocción, hervir con hojas de laurel, con orégano y cambiar el agua del primer hervor. Lo que les decía de triturar o licuar las menestras, eso va a facilitar la digestión y va a ser mucho más fácil, sobre todo cuando tenemos personas con colon irritable, personas que están terminando un proceso de gastritis, alguien que ha sido diagnosticado con el Helicobacter pylori, o alguien que simplemente pues las menestras les ha caído mal desde siempre. Tenemos algunas ideas de cocción, como en guisos. Bueno, uno de mis platos favoritos es el estofado de carne, y ahí vemos el estofado de carne con soya. Luego, a mí me encanta el ayuquito, obviamente vegano. No sé si acá tenemos personas que aman el ayuquito tanto como yo, pero es importante añadir un montón de soya como fuente de proteína. Podemos hacer hamburguesas, podemos simplemente comerlo como filetes. Y aquí, por ejemplo, tenemos algunos tipos de soya. Eh, Uno de los clásicos es ese tipo de soya en trozos, que es ideal para el lomo saltado, que es ideal para estofado, para caucao, para yuco. Tenemos la molida, que es ideal, por ejemplo, cuando queremos hacer, no sé, una salsa a la boloñesa, papa rellena, entre otros. Y tenemos el tipo filete que a mí me encanta para comerlo, sea así bien sazonada y a la plancha o comerla como si fuera pollo deshilachado. La carne de soya es un alimento que nos va a aportar proteína, va a tener menor grasa en comparación a las carnes de origen animal, puede ser más fácil de digerir que las menestras. Digo, puede ser porque depende de las personas. Por ejemplo, en mi caso, yo puedo digerir muy bien las menestras, no me genera malestar. Pero como antes no comía tanta carne de soya texturizada, cuando la empecé a comer de manera seguida, empezaron las flatulencias y la incomodidad, la hinchazón. Poco a poco mi cuerpo se fue acostumbrando y actualmente no me genera ninguna molestia. Igual que en el caso de las menestras, puede ser importante el remojo o la doble cocción de la carne de soya o filtrarla o aplastarla bien para que igual sea mucho más fácil de cocinar. Va a absorber mejor los insumos que le echemos para generarle sabor. Ahora, esto es opcional de verificar si es libre de transgénicos. Personalmente prefiero comprar marcas de soya texturizada que sean peruanas.
que estén hechas con soyas peruanas para evitar que sean hechas con transgénicos o soya transgénica, pero esto va a depender de ustedes. Acá tenemos algunos ejemplos de otro de los alimentos que pueden consumir para obtener proteína. ¿Y por qué estamos hablando de proteína si queremos prevenir anemia? Y nuestro cerebro está anemia, hierro, entonces tengo que comer alimentos que tengan hierro o suplemento de hierro y no pensamos en la anemia. Perdón, no pensamos en la proteína. Porque cuando nosotros hablamos de hemoglobina, que es esta molécula que va a transportar oxígeno a través de nuestra sangre, estamos hablando de una proteína. Entonces tenemos que comer proteína para prevenir la anemia, no solamente el nutriente específico como el hierro o, por ejemplo, si hubiera otro tipo de anemia por deficiencia de B12, por ejemplo. Entonces, ideas de tofu, ideal para ensaladas, smoothies, yogur. A mí me encanta el tofu revuelto, hace tiempo que no lo como, es momento de comerlo, pero por mi casa lamentablemente no venden tofu, entonces tengo que pedirlo a una señora del mercado y que me lo traiga y no siempre lo trae. Pero si ustedes tienen la opción de tener tofu cerca, pues aprovechen que es un alimento alto en proteínas, bajo en grasa y además, a diferencia de la carne de soya y de las legumbres, casi a nadie le genera flatulencias. Acá están algunos tips para mantenerlo en la refrigeradora. Tenemos algunos consejos también para mantenerlo durante más tiempo. Por ejemplo, a mi novio le encanta congelar el tofu porque genera esta sensación como medio chiclosa al momento de cocinarla y es bastante deliciosa si queremos hacer nuggets o tipo frito. Y bueno, finalmente, como resumen, para ya empezar con la parte de cocina, que yo sé que muchos de ustedes acá están con muchas ganas de ver qué es lo que hoy vamos a cocinar. Ahora les voy a pasar el PDF por el grupo de WhatsApp para que vean las recetas. Casi me ayudas con eso, porque ya justo te pasé el PDF. Bueno, entonces, como resumen tenemos escoger fuentes de hierro vegetal como las legumbres o los pseudocereales. También podemos encontrar en las hojas verdes, pero tratemos de no que sea espinaca porque la espinaca tiene mucho oxalato y eso hace que no podamos absorber bien el hierro. Siempre combinar con vitamina C y utilizar las técnicas culinarias que hemos visto hoy. Cocción, remojo, puede ser también tostado. Es muy importante hacerlo para absorber mejor el hierro de estos alimentos. Y algo aquí que es clave es mantener variedad y equilibrio. ¿Por qué variedad? Porque si comemos todo lo mismo todos los días, nos vamos a aburrir, uno. Y vamos a tener menos cantidad de diferentes nutrientes si vamos a comer siempre lo mismo. Y equilibrio, porque no significa que comer más legumbres sea mejor. Eh, el requerimiento de proteínas va a depender de cada persona, pero sobre todo lo que yo les podría recomendar es que comamos proteínas todos los días y sí o sí en nuestras tres comidas principales y veamos si no tenemos signos de deficiencias de estas. Por ejemplo, si se nos está cayendo mucho el cabello, si no tenemos suficiente energía, si estamos queriendo incrementar masa muscular y nuestro músculo no crece. Y por supuesto, hacerse los exámenes bioquímicos necesarios para saber cómo estamos a nivel interno. Un hemograma básico es muy importante al menos una vez al año y ferritina para conocer nuestros almacenes de hierro. Y eso sería todo de mi parte teórica. Ahora vamos con la parte práctica que vamos a aprender a cocinar alimentos que tienen hierro. Le doy el pase a Natalie. ¿No te puedes prender tu micro? Ya, ya está. ¿Me escuchan? Sí, ya estamos. Gracias. Ya. Perfecto. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado, chicos? Bueno, es lindo estar nuevamente con ustedes. Muy linda la clase de hoy, la verdad, Pati. Es muy importante el hierro, es un micronutriente que sé que le dan mucha importancia la mayoría de personas, pero muchos no saben cómo consumirlo, sobre todo en alimentos de origen vegetal, ¿no? Bueno, hoy día tenemos tres recetas, acá las he apuntado. La primera La primero que vamos a hacer, perdón, es el ceviche de lentejas, que es una receta bastante fresca. Ahorita, bueno, acá en Lima estamos todavía en verano,
hace un calor terrible, así que es una receta bastante fresca para que puedan aprovechar la lenteja de otra manera, ¿no? Sé que la lenteja en guiso a veces como que muy continuamente puede aburrir, ¿no? O la torrejita o la hamburguesa, entonces para darle un poco más de frescor a la receta, en ceviche. El segundo plato que queremos es un quinoa chaufa primavera. Le he puesto primavera porque las verduras que utilizamos son bastante coloridas, ¿no? Y le van a dar también ese sabor, esa frescura que pese a ser un plato cocido, va a ser bastante agradable. Y en tercer lugar vamos a hacer un pequeño postre que es un magnum frutal, que es un helado cubierto de chocolate y nueces, pero el centro va a ser en base a fruta, en este caso vamos a utilizar la lúcuma y leche vegetal, una leche evaporada, que es la soy vida, ¿no? Que acá usamos bastante en Perú. Bueno, empezamos. A ver. Un momentito porque... Ahí, acá este es. Ya, perfecto. Bueno, vamos a empezar primero con el ceviche de lentejas. Acá tenemos los ingredientes. Contamos con lentejas. En este pote más o menos tengo un promedio de 2 tazas y media de lentejas. Los vegetales que estamos utilizando van a ser cebolla blanca. Yo estoy usando dos tercios de cebolla blanca mediana, medio pepinillo kiwi. Puede ser el pepinillo normal, pero personalmente me gusta mucho más el kiwi. Es más crocante y más fresco. 2 ramas de apio sin hojas y un tomate y medio pequeños, tomate orgánico. O sea, personalmente prefiero este tomate porque lo siento más suave, más fresco. Y bueno, en el tema de los aderezos, también vamos a utilizar, obviamente, culantro que no puede faltar. En el tema de los aderezos, vamos a utilizar limón cevichero. El limón cevichero es un limón que es un poco más grande, es un poco más, digamos, pesadito, ¿no? Es como un poquito más, no es un limón como el limón Tahití, que es súper chiquitito. Es un limón que sirve bastante para ceviche porque es un sabor mucho más suave. Y vamos a utilizar también sal, ¿no? Esta de acá es sal marina, la sal común. Y obviamente para acompañar el ceviche, camote. Este camote es un camote que ha sido horneado, entonces el sabor es bastante dulce, bastante agradable. Vamos a proceder a mezclar. Como ya tengo acá todo así preparado, vamos echando las cosas. Mm, Vamos a echar. Bueno, en este caso, aquí vamos a aprovechar muy bien el hierro de las lentejas. Como comentó Patti, es bastante importante siempre mezclar los alimentos altos en hierro con un alimento que tenga vitamina C, ¿no? En este caso, estamos utilizando el limón. Si quieren aportarle todavía más vitamina C, pueden ponerle también em, pimiento rojo en cubitos, ¿no? Y pimiento pepperbill, que se llama en inglés, que lo vamos a utilizar de hecho para el otro plato, para la quinoa chaufa. Como ven, esto es súper sencillo, solamente lo que tenemos que hacer es cortar previamente los vegetales, ¿no? Cortarlos en cubitos. En el caso de la cebolla, por ejemplo, la cebolla es cortarle lo más pequeña posible, igual el tomate y el pepinillo. Eso es lo que más tiempo toma. De ahí, el mezclar los ingredientes es bastante sencillo. Bueno, acá hay más o menos un tercio de tacita de culantro. Voy echándolo de a pocos. A mí me gusta con sabor bastante fuerte el culantro, porque yo amo el culantro. Así que le voy a echar un poquitito más. Y estos son los colores más o menos que van a tener al culminar eh, su ceviche de lentejas, ¿no? ¿Por qué le decimos ceviche de lentejas? Porque obviamente va a ser limonoso, va a tener ese sabor como el cevichito, ¿no? Porque la mezcla del culantro con la cebolla genera bueno, y el apio también, genera ese gusto a cevichado. Es un ceviche bastante simple, la verdad, porque yo sé que acá bueno, en Lima, yo soy de Piura, el norte del Perú, y ahí en Piura el ceviche es limón, sal,
y algunos le ponen Ajinomoto, ¿no? Y bueno, con pescado que lo comen, pero obviamente no usamos Ajinomoto porque no, acá en casa no solemos consumir y también no, o sea, personalmente no me encanta, ¿no? Ah, también si les gusta el ajo, pueden agregarle un poco de ajo en polvo, ¿no? Esta marca de ajo es buena, es bastante natural. Entonces, ya, así nos queda. En este caso, bueno, yo sé que algunos de ustedes de repente tienen que llevar la lonchera o quieren mandarle de repente a sus hijos al colegio porque ya la otra semana empezamos, bueno, mi hija empieza clases la otra semana, eh, y si quieren, por ejemplo, mandarle a los niños una pequeña porción, ¿no? En un tupper, pueden mandarle así sin aderezo y aparte hacen el aderezo con el limón, el ajo en polvo y obviamente la sal, ¿no? De esa manera, cuando ya el pequeño o la pequeña, o ustedes mismos que llevan en su lonche, están ya a punto de comerlo, ya mezclan todo el aderezo en un potecito, lo mandan, y esto, bueno, en un frasco más grande, ¿no? Para que la persona misma lo mezcle en el momento y no se vaya a fermentar los vegetales y la menestra. Es muy importante ahorita en verano cuidar bastante el tema de la fermentación, ¿no? Porque los alimentos muy fácilmente se fermentan. Bueno, así nos quedaría nuestro ceviche de lentejas. Algunas personas gustan de echarle aceite de oliva. Personalmente me parece que le cambia demasiado el sabor, así que lo dejamos así con limón, sal y ajo en polvo. Y lo acompañamos con el camote. ¿Alguna pregunta? Mm, ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algún ingrediente que le quieran agregar? También si quieren le pueden agregar choclito, ¿no? Hay gente que le encanta el ceviche con choclo, canchita. En este caso, bueno, solamente lo agregué con camote porque el camote es una excelente fuente de betacaroteno, de vitaminas. Entonces, acá tienen un súper almuerzo, ¿no? Para ya poder llevar al trabajo o comer ustedes mismos en casa o enviar a los niños en la lonchera. Nuestra segunda receta va a ser quinoa chaufa primavera, que en este caso vamos a utilizar todas estas verduras. Bueno, empezamos por lo importante, la proteína que vamos a utilizar acá. La proteína es eh, chorizo vegano, en este caso voy a utilizar, pero ustedes pueden utilizar la que les guste. Si tienen seitán en casa, si tienen carne de soya, aderezada previamente, obvio. Si tienen tofu incluso cortado en cubitos y sofrito en un poco de aceite de ajonjolí con salsa de soya. Entonces pueden tener creatividad en el tema de la proteína, ¿no? O pueden tener un mix de proteínas. O sea, no es necesario una proteína en específico. En este caso sí estoy utilizando chorizo porque es ahumado y le va a dar un sabor bastante agradable al quinoa chaufa. Bueno, acá tenemos los aderezos. En aderezos vamos a tener ajo picado. Acá yo he picado 4 dientes de ajo. A mí me encanta el ajo sofreírlo bien porque le da un sabor bastante, le da una sensación muy aromática al plato. Kion, que es un pedazo más o menos así que he picado. No lo voy a usar todo, voy a utilizar la mitad de esto, que será eh, una media cucharada de kion. Esto es un tercio de cebolla blanca. Yo sé que quizás uso cebolla blanca y la mayoría prefiere la morada. En mi caso es un tema de que la cebolla blanca es mucho más manejable personalmente, ¿no? Para mí. Porque la cebolla morada a veces hay que lavarla o está demasiado ácida, dependiendo cuándo la hayan cosechado. Entonces, para evitar estar en esa incertidumbre de la cebolla morada, yo uso cebolla blanca bastante. Y bueno, en este caso los vegetales que van a acompañar nuestra quinoa chaufa es brócoli, tenemos pimiento rojo y tenemos la zanahoria cortada en bastones bastante finitos, como verán acá, ¿no? Son bastones súper finitos. ¿Para qué? Porque todo esto lo vamos a sofreír. Primero vamos a freír el chorizo. Una vez que ya está frito, vamos a retirarlo de la sartén. En la misma sartén vamos a agregar la cebolla, el ajo y el kion, ¿no? Para que se sofrían bien y al final los vegetales. ¿Por qué están cortados tan chiquitos? Porque lo que quiero es que se cocinen en la sartén. Porque cuando se cocinan aparte, imaginemos que esto lo cociné aparte al vapor y luego lo integro todo,
el sabor va a ser un poco más plano, no va a ser tan, digamos, aromático como en otros casos, ¿no? Por ahí vi un comentario, dice Tania, ají, claro, por supuesto, el ají acá es emblemático en Perú para el tema de los ceviches, ¿no? Pero en este caso yo sí, como posiblemente coma mi hijita y mi mamá y no comen tanto ají, entonces no le he agregado. Y ustedes pueden tener creatividad, ¿no? Por ejemplo, también en quinoa chaufa, si no quieren agregarle estos ingredientes, pueden utilizar otras verduras, jolantado, este, no sé, más pimiento de colores, hay una gran variedad de vegetales, ¿no? Y bueno, el último, el última receta que vamos a realizar va a ser el magnum, que como les comentaba, en este caso yo he utilizado la lúcuma. La lúcuma es una fruta bastante rica, tiene muy buen aporte de nutrientes, proteína, tiene bastantes propiedades saludables, ¿no? Dentro de sus insumos. La lúcuma cuando está madura es de este color, es un amarillo intenso, casi tirando para naranja. Es súper aromática. Y bueno, sí es arenosa al tacto, ¿no? No les recomiendo comerla directamente porque le va a dar una sensación muy rara en boca, pero sí les recomiendo consumirla en helados, como lo que vamos a hacer hoy día, o consumirla en batidos, ¿no? Eh, yo sé que en otros países quizás no tengan la lúcuma, pero también en la lúcuma en polvo, ¿no? Y si en caso no quieren hacerlo con lúcuma, pueden utilizar otra fruta, ¿no? Plátano, fresa, arándanos, ya depende de la creatividad de cada cual, ¿no? Y en este caso vamos a utilizar leche evaporada. Yo he conseguido esta que es una leche evaporada de soya. No me están auspiciando por si acaso, es simplemente que es una leche acá en Lima, Perú, bastante económica, súper accesible, porque incluso la encuentras en la bodega de la esquina. Y bueno, es súper, súper agradable, ¿no? En este caso yo estoy utilizando una taza de esta leche, ¿no? Em, También vamos a agregarle un poquito de vainilla. A mí me encanta cuando le agrego un chorrito pequeñito de vainilla. Y bueno, personalmente me gusta la stevia agregarle como endulzante, pero ustedes pueden agregarle endulzante a su preferencia. Puede ser azúcar, puede ser miel de caña, miel de maple, de agave, lo que más les guste. Bueno, vamos a ver la quinoa. Vamos a ver cómo regresaba esto. ¿Tienen alguna duda, sugerencia sobre las recetas que vamos a ver? Mm, mm. Vamos a continuar. A ver. Mm, mm, mm. Voy a sacar de la congeladora. Quería enseñarles porque ya tengo algunos helados preparados. Voy a sacarlos de la congeladora. Mm, Vamos a ponerlos por acá. Estos son los helados cuando ya están fuera de la refri. Bueno, esto ya los he sacado del molde. La textura cuando licúen la fruta con la leche, les va a quedar una textura así, ¿no? La idea es que quede una textura cremosa, no una textura suelta, porque lo que queremos es que el helado, al momento que se congele, no vaya a quedar como un helado de hielo, ¿no? Sino que quede como un helado, cremoso, ¿no? Porque obviamente lo rico del helado, la idea de comerte un helado es comerte un helado cremoso, no un helado. Bueno, también las paletas de fruta tipo de agua son bastante ricas, pero en este caso obviamente la receta es otra, ¿no? Yo tengo este moldecito que es bastante, bastante gracioso, ¿no? Es chiquito, ¿no? Pero ya ustedes de repente, si no tienen quizás este molde con los palitos y todo el tema, pueden usar una cubetera, así como esta, y van rellenando en cada huequito con el licuado que hemos hecho de la lúcuma con los demás ingredientes y lo van poniendo, ¿no? Lo congelan, una vez descongelado lo van a desmoldar
y vamos a proceder con el tema del chocolate. Ahorita el chocolate lo estoy calentando un poquito porque se me había endurado. Se había calentado hace un rato. Aquí vamos a echar... Uy, se salió un poquito. No importa. Como ven, es bastante cremosa el contenido. Es un helado súper sano. Ahorita que está el verano acá todavía en Lima, que bueno, en verdad dicen que se va a extender a hacer tipo dos estaciones al año, ¿no? Va a ser más que todo como sensación de verano y sensación de invierno. Supuestamente no va a haber otoño, no va a haber primavera, pero ya veremos. Rellenamos bien para que quede bien power. Un poquito más. Creo que el chocolate ya está. Y ya está. Mm. Lo bueno que esto como es fruta, se congela rápido. No demora tanto en congelar. Y con la paletita le damos un poquito de movimiento para que se asiente. Y ya está. Y así nos va a quedar. Esto lo vamos a llevar a la congeladora para que me queden así, ya congeladitos, ahí desmoldados y todo. Más o menos fueron como unas 4 horas que los congelé. Bueno, esto está súper congelado, ¿no? Pero si quieren los pueden sacar antes y pueden probarlo, porque sí, la parte más complicada creo de todo este proceso es esperar a que se congelen. Bueno, ya está el chocolate. Un segundo para sacarlo. ¿Y qué tal, chicos y chicas? ¿Cómo están? ¿Ya han hecho alguna receta de que hemos hecho anteriormente o todavía no se animan con ninguna? Porque hemos hecho varias. Hemos hecho seitán, hemos hecho... Necesito un guante para esto. Hemos hecho la cena navideña también que hicimos, que fue una super cena, que hicimos varios platos. Hemos hecho varias cosas. ¿Ya se animaron a hacer alguna o todavía? Bueno, ahorita para verano estas paletas, todas esas cosas precisas. ¿Dónde está mi cucharita? Acá está. A ver, vamos a volver a... Ya, acá está el chocolate. Mm, ya está un poquito más derretido. Este chocolate obviamente sin lácteos. En mi caso bueno, acá en casa somos veganos y de por sí no consumimos nada de lácteo, ¿no? Es un chocolate negro, ¿no? Entonces es bastante concentrado el sabor a cacao. Queda así, pero como yo quiero que esté un poquito más suelto, porque me parece que todavía la textura está un poco firme y no quiero seguir esperando, voy a agregarle un poquito de aceite de coco. Eso va a ayudar a que se suelte un poco más. Hoy no queda mucho, no importa. Un poquito nomás, es una gotita para que suelte la masa del chocolate. Ujú. Acá hay dos opciones, acá tenemos dos caminos para ir. Una es echarle las nueces y la otra es solamente bañarle en chocolate el helado y luego agregarle las nueces. Como a mí me encantan las nueces, yo le voy a echar las nueces dentro del chocolate. Va a quedar un poco más denso. Va a quedar ya más grumoso, obviamente, por la presencia de las nueces. Yo acá estoy usando almendras. Ustedes pueden usar lo que tengan en casa, maní, castañas. De hecho, si es castaña, es buenazo porque la castaña tiene selenio. Ya les habrá contado Patti en alguna de las clases. El selenio es súper importante y muchas veces dejado de lado. Tenemos ahí la textura un poco más gruesa. Acá sería ideal que tenga un poco más de aceite de coco, pero parece que lo han estado usando mucho últimamente y me han dejado sin aceite de coco. Así que si tienen más en casa, acá es el momento preciso de echarle un poquito más. Pero bueno, acá vamos a bañar nuestro heladito. Mm.
Vamos a echarle. Va a quedar obviamente bastante empapado de chocolate. Para que se logre terminar de congelar. Ah, nos quedó así. Bueno, como les digo, acá mis moldes son pequeños, pero les queda más o menos, esta es la presentación que les va a quedar. Yo en este caso lo voy a poner en un pequeño plato para poder ponerlo en la refri y que se congele obviamente el chocolate y quede como un magnum, ¿no? Yo acá he hecho la versión mini magnum, porque son chiquitos mis moldes. Igual los otros dos los voy a bañar ya en un rato. Y ya con eso tendríamos, esto lo llevamos a la congeladora. Esto sí no es necesario que lo congelen horas de horas. Esto sí puede congelar, creo que en 20 minutos, media hora ya es más que suficiente. Uy, se volteó. Ya. Entonces, bueno, esto creo que fue la receta más sencilla. Como les comenté, acá tenemos lúcuma, leche, ¿no? Yo usé 2 lúcumas para esta cantidad, 2 lúcumas para que quede así cremosito. Le eché los 250 mililitros de leche, un tercio de cucharadita de vainilla y bueno, endulzantes al gusto, ¿no? Yo como no soy muy dulcera, le eché se habrá sido cuánto, una media cucharadita de la que viene en la stevia, que es una cucharita chiquitita. Mm, mm. Bueno, ahora vamos a ver, vamos a prender el fuego para poder empezar a hacer la chaufa. Ya está. Mm, Ya calentando la sartén. Bueno, yo voy a utilizar aceite de ajonjolí en esta ocasión, como les comenté al inicio. ¿Por qué? Porque obviamente como es la temática del sabor a chaufa, el aceite de ajonjolí le va a dar ese gusto, ¿no? Si no quieren gastar tanto aceite de ajonjolí, la otra opción es echarle un poquito de aceite de ajonjolí y agregar un poco de aceite vegetal regular, ¿no? Y así no nos gastamos de entrada bastante aceite de ajonjolí. Aparte del aceite de ajonjolí, sí les recomiendo que sea un aceite de ajonjolí puro, porque muchas veces en estas tiendas de productos asiáticos venden el aceite de ajonjolí mezclado con otros aceites. Normalmente es aceite de soya, aceite de girasol. O sea, la botella viene mezclada. En este caso no, es aceite de ajonjolí puro, que es mejor. Cuesta un poquito más, sí, pero les va a durar mucho más y el sabor es más concentrado. Estamos ahí calentando. Vamos a agregar los chorizos. A ver, les falta calentar un poco más. Vamos a esperar. Ahí. Mm. Esta marca de chorizos, bueno, acá en Lima se está hecho bastante conocida. Es marca de todo lo que es embutidos y carnes vegetales, hamburguesas. Es Peruvian Beef. Creo que anteriormente sí, la usamos para la cena de Navidad. Estos chorizos tienen, bueno, agua filtrada, proteína texturizada de soya, aceite de girasol, gluten de trigo, que es la proteína aislada del trigo. No le tengan miedo al gluten, chicos, por favor, a no ser que sean celíacos o tengan una intolerancia muy fuerte. Ahorita está de moda decir que el gluten es lo peor del mundo, pero nada, no lo es. Es un alimento bastante versátil, bastante bueno, ¿no? Si se consume obviamente con moderación y, y obviamente junto a otros alimentos de origen vegetal, ¿no? Acá también tiene soya este chorizo y es un aroma ahumado bastante rico. La fritura que le vamos a dar es una fritura muy simbólica a este chorizo, porque no queremos que se nos queme, no queremos nada más que agarre un poquitito más de textura y un poquito más de sabor, ¿no? Y ahí sobre la grasita que nos queda del chorizo y el aceite de ajonjolí y el aceite bueno, yo uso aceite
de cánola, ¿no? Pero ustedes pueden utilizar otro aceite insaboro que sea aceite de girasol. eh, Creo que también algunos utilizan aceite de palta. Bueno, yo la verdad no lo uso porque me parece que es demasiado caro acá en Lima, entonces no le veo el porqué, ¿no? Damos la vueltita. Yo creo que, a ver, un par de minutitos más y ya está. La otra receta era, sí era mucho más ligera, obviamente, porque es algo, es un ceviche, ¿no? Es algo mucho más ligero, sin grasa. A no ser que le quieran echar aceite de oliva, ¿no? Eso es otro tema. Pero en este caso sí va a ser un poquito más grasoso, pero dentro de todo son grasas buenas, ¿no? No estamos consumiendo manteca de cerdo, mantequilla, son grasas que no les van a hacer daño a su cuerpo, no se les van a acumular en las arterias, ¿no? Así que dentro de todo es una grasa manejable. Como digo, acá puede ser tanto chorizo, que eso más que todo es por un tema que a mí me gusta el chorizo con el chaufa como queda, o pueden utilizar también el seitán, pueden utilizar tofu en cubitos, ¿no? El tofu también es bastante versátil para ese tipo de comida asiática, ¿no? Pero como es algo un poquito que siempre lo utilizan, entonces dije, mejor no, vamos a darle un giro a la receta, ¿no? Si no tuviera tantas verduras, también podría pasar por un chaufa amazónico. Pero sí, hoy día los voy a obligar a comer bastantes verduras, así que si quieren en otra oportunidad, pueden hacerlo tipo solo con chorizo y los demás ingredientes del chaufa, y queda como un chaufa amazónico. No le estoy echando cebolla de verdeo o cebollín o cómo se llama, cebolla china. ¿Por qué? Porque hace poco salió acá en Lima un reporte de que la cebolla de verdeo estaba teniendo demasiados rastros de insumos agroquímicos, ¿no? Entonces, obviamente es un poquito complicado, a no ser que sea obviamente la orgánica que viene embolsada con sellos y con todo, es un poco complicado determinar el origen. El ajo. Acá son 4 dientes de ajo, medianos a grandes. Acá es un poco complicado rastrear el origen del insumo, ¿no? En este caso la cebolla de verdeo, si es que no es una orgánica, así que he preferido dejar de utilizarla, ¿no? En lo personal, es algo muy personal, solamente les comento para que estén al tanto. Es importante, chicos y chicas, siempre saber de dónde vienen los alimentos. Comer rico es buenazo, ¿no? Pero siempre es importante, sobre todo si cocinan en casa. Voy a usarlo todo, porque a mí me gusta que tenga bastante sabor aquí, ¿no? Un pedazo más o menos de tamal, que es como 2 pulgadas de entonces, sí, es muy importante que siempre tengan conocimiento del origen de los alimentos, ¿no? Que compren todo el año. Obviamente, un producto, eh, la idea de comida sea simple, sea rica, sea sencilla. Y cada algunos alimentos que cuiden de dónde los compran, ¿no? Como por ejemplo el tomate, las hojas verdes, eh, culantro, perejil, lo que son bastante usados en la comida peruana, el lechuga, entonces hay que tratado de eso, ¿no? Para, eh, conocer, ¿no? Es bueno conocer de dónde vienen estos alimentos. Ahí está, cociendo cebolla,
Hay que cociendo la cebolla. Hola chicos, creo que se ha parado, se ha congelado, ¿verdad? Bueno, Sí, se ha parado. perdón. No digo que se ha parado la imagen de Natalie. Sí, 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 justo eso vi que ya no está. Bueno, vamos a esperar unos minutos a que se vuelva a conectar, porque yo creo que este, se ha quedado sin señal. Bueno, voy a ir haciendo el sorteo, ¿les parece? Mientras Natalie se suma. Respondiendo a tu pregunta, Yasmín, puede durar una semana, no, un mes congelado. Lo bueno de congelar eso es que puede durar un montón. Elizabeth, vi que levantó la mano. Bien, entonces voy a hacer. Necesito que. A ver, ¿quién está disponible ahorita? ¿Alguien está con el micro ya abierto para que me pueda apoyar? Hola Pati, sí, dime, te ayudo. Bien, sí, casi. Dime un número del 1 al 10. No, sí, del 1 al 10. 7. Ok. 7. Yasmín. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, Nati, justo estaba haciendo el sorteo y la ganadora del sorteo es Yasmín. Ay, qué bueno. Perdón, no sé qué pasó, creo que mi celular como está cerca de la cocina se recalentó un poco. Sí, eso pasa con el calorzazo que está haciendo, no hay problema. Entonces, Pero, Yasmín, te escribo por interno para coordinar el premio, que es una consulta nutricional gratuita. Perfecto. Entonces, continuamos con Natalie. ya, perfecto. Perdón, chicos y chicas, sobrecalentó mi phone, casi explota. Ya estoy acá nuevamente. Ya. Bueno, ya estamos hablando del tema del aderezo. Ya está el aderezo en este interín. Hemos procedido a agregar las verduras. Empezamos por la más difícil, que es el... ¿Por qué digo la más difícil? Porque siempre demora un poquitito más en cocer, ¿no? Esta y la zanahoria. Sí. Pero bueno, como todo está bastante caliente, vamos a agregarlo todo. Y que se cocine uniformemente. Que salga lo que tenga que salir. Ya. Ahora dejamos. Vamos a... Aquí en este punto que hemos agregado las vegetales, vamos a agregarle un poquito más de aceite de ajonjolí. Será un promedio de una cucharada más. Creo que el dispensador es bien chiquito. Un truco que podemos utilizar acá para que las verduras estén más rápido es agregarle
y un poquito más de sal, que es como ven un tercio de cucharadita. Le agrego, pero cuando le estamos echando sal, vamos a tener cuidado con la salsa de soya, porque recordemos que la salsa de soya es salada, bastante salada, ¿no? Algunas más saladas que otras. Yo uso una que sí es obviamente salada, pero no tanto. Pero si ustedes tienen una que es más salada, tienen que cuidar bastante las cantidades, ¿no? Vemos cómo empieza ese brillito que se ve en las verduras, aparte del aceite, porque empiezan a sudar, ¿no? Empiezan a botar zumito. Y acá lo tenemos que taparlo un rato para que agarre cocción. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Alguna duda? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna Hola, vez han comido? Hola. yo tengo una duda, bueno, algunas dudas respecto en general de la clase. Perdón que no prenda la cámara, pero estoy conduciendo, estoy bien malcriada ahora. Em, la una es saber en el tema de las semillas, por ejemplo, como la chía y la linaza, si nosotros debemos molerlas siempre antes de consumir o podemos tenerlas previamente molidas, porque he escuchado como las dos versiones, la una que muelen todo y hacen un mix de semillas y otra que dicen que no es tan bueno hacerlo, sino más bien conservarlas. Entonces quería saber cuál es el punto de vista de ustedes. La otra consulta es saber en temas de porciones, por ejemplo, si tiene que haber variación o cuál es el cálculo de las porciones entre los adolescentes y los adultos, para específicamente las proteínas, por ejemplo. Y la otra es que tenía algunas, pero las tengo anotadas, pero las tres que me acuerdo eran también que, por ejemplo, en el caso de fermentados, si las porciones de ensaladas tienen que ser, como nos indicaban en las clases anteriores, en base a los platos saludables. Quería saber si en el cálculo de las porciones, en el caso de fermentados, que se reducen un poco más, si tienen que ser las mismas medidas. Eso, muchas gracias. Perfecto. Pati, ¿quieres responder? Creo que tú tienes un poco más de información sobre las porciones. ¿Podrían repetirme la pregunta? Porque justo me llegó un correo y me distraje. Hola, Pati, muchas gracias. Quería saber si en el caso de los fermentados, las porciones son en medida iguales como para equiparar el plato saludable vegano. Sí, como, bueno, lo que yo entiendo es que en los fermentados se reduce un poco, por ejemplo, en el chucrut. Si en el cálculo de porciones tenemos que equiparar la medida o se reduce un poco. Em, en el caso de fermentados, ¿a qué te refieres? ¿A las verduras, a los germinados, A las al... verduras, no, por ejemplo, el chucrut, a las Ah, crucíferas ya. podría ser. Ah, Ajá. en realidad, cuando ponemos lo que es el plato saludable, ponemos que es 2 porciones de verduras crudas o 1 porción de verduras cocidas. En el caso de fermento, al quitarle el agua, el tamaño de la verdura se encoge, entonces ahí podríamos poner cucharas, pero no hay una medida específica para que tú digas, por ejemplo, tengo que comer 5 cucharadas de fermento para cubrir mi requerimiento de verduras, ¿no? Ya. No, podría simplemente añadir lo que consideres necesario, pero no es que vas a llenar tu plato tampoco de fermentos. Con 1 porción, que puede ser 1/3 de taza, es suficiente para obtener prebióticos. Ya. Eran tres preguntas, ¿puedo Sí, sí, molestarte con claro que las sí. otras dos? Muchas gracias. Perdón que no prenda la cámara, pero no me van a ver, estoy en el auto y está oscurísimo. No te- La otra era que en el caso de las semillas, por ejemplo, como la chía y la linaza, que yo he escuchado como dos versiones. La una que se puede como triturarlas
como molerlas previamente y guardarlas en un frasco como un mix de semillas. Y la otra que no es bueno hacerlo, sino más bien al momento de ir a hacer la preparación. ¿Cuál de las dos versiones es la válida y más o menos en porciones como cuál es la porción diaria ideal para consumo? Perdón, estoy hablando con el micro apagado. Una cucharada como mínimo y 2 cucharadas para obtener omega 3. Ahora, eh, tú puedes comer semillas para dos cosas. Si quieres obtener omega 3, que es un ácido graso esencial fundamental para el cerebro, la tienes que comer lo más fresca posible. Es decir, Hola. tu chía, tu linaza, la mueles y la consumes. No la pones al calor porque el omega 3 es muy sensible al calor, a la luz. Por eso se recomienda de que si vas a moler la chía y la linaza, lo pongas en un frasco hermético, tapado y en la refrigeradora. Eso te puede durar entre 1 a 3 días como máximo, pero sí, lo más fresco. Y con eso vas a obtener omega 3. Tiene que ser molido para que puedas obtener el omega 3 porque se va a romper la celulosa de la semilla, ¿no? La fibra de la semilla y vas a obtener omega 3. El otro, que es como una harina, te va a ayudar para fibra. Si le echas agua, incluso se va a poner como un moquito y esa fibra hidrosoluble va a hacer que todo en el tránsito intestinal fluya de manera perfecta. Pero eso, fibra. Entonces, nuevamente, las dos versiones sirven, una para fibra y otra para omega 3. Ahora, como acá la mayoría somos veganos, vegetarianos, lo ideal sería que lo comamos fresco, molido, pero fresco para poder obtener el omega 3. Y en caso, por ejemplo, yo no como semillas para el omega 3 porque soy súper floja y no me da el moler todos los días o cada 2 días, como nueces. Y si ya se me olvidan las nueces, porque a veces me pasa, ¿no? Por el trabajo, lo que sea, estoy tomando suplemento de omega 3 de origen de algas que me trajeron de Estados Unidos. Pero creo que eso responde la pregunta. Sí, muchas gracias. ¿Sí? Hola, hola. Ya. Ay, se me cortó. ¿Había una pregunta más? Sí, por favor. Solamente quería saber en porciones de proteínas, si hay como una porción ideal, digamos, para personas que no tienen ningún requerimiento especial, si hay como una A ver, si estamos en nivel de normalidad, no, o sea, queremos mantener nuestra masa muscular, lo mínimo que debemos comer es 0,8 a 1 gramo de proteína por kilo de peso. Entonces, si tú, por ejemplo, pesas 60 kilos, más o menos debes comer entre 50 a 60 gramos de proteína por día. Eso es como el estándar. Ahora, ¿cómo vas a obtener eso? Durante el día a través de por lo menos tus 3 comidas principales y dividimos de acuerdo a lo que vamos a comer. Por ejemplo, 20 gramos en la mañana, 20 gramos en el almuerzo, 20 gramos en la cena. Y por poner un ejemplo, media taza de lentejas tiene 7 gramos u 8 gramos de proteína, dependiendo de las legumbres. Creo que esa tablita no se las he pasado, pero me complemento a pasárselas porque yo tengo una tabla de intercambios para que ustedes puedan saber, por ejemplo, cómo cómo cubrir requerimientos de proteína a través de tazas caseras, medidas caseras. Cualquier menestra, media taza en cocido, nos da entre 7 a 8 gramos de proteína. 100 gramos de tofu nos da 8 o 12 o 10 gramos de proteína, dependiendo de cuán denso está el tofu. La carne de soya es súper fácil. Por ejemplo, si tienes 50 gramos de soya seca, significa que el 50% es proteína. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene 25 gramos de proteína. Entonces, sí, esas son como las más fáciles y más utilizadas, ¿no? Tanto el tofu, la soya texturizada y las menestras. Ahora, ahí solamente estamos hablando de alimentos proteicos, pero, por ejemplo, si le añadimos quinoa, si le añadimos pan,
fideos, esa cantidad de proteína va a incrementar, porque no solamente obtenemos proteína en las menestras, sino también vamos sumando con los cereales, con la quinoa, con la kiwicha, con el pan, con el trigo, etc. Ya, buenísimo. ¿El pan de masa madre es bueno? Sí, porque gracias a la masa madre es más fácil de asimilar, Ya, más fácil sí, de digerir, no asimilar, digerir. ya. ¿Y el chocho es proteína? El choclo, el El chocho. chocho, el El chocho. chocho es proteína, el chocho tiene una gran cantidad de proteína como la soya. Y ya. Disculpen la preguntadera, les agradezco muchísimo su generosidad. Nosotras felices. Muchísimas gracias, Paulina. Gracias. Bueno, no sé si hay más dudas o ya con esto terminamos porque ya nos hemos excedido del tiempo. Yo tengo una consulta. Buenas Sí, noches. claro. Soy Maga. Lo que pasa es que yo tengo un bebé de 4 meses que en 2 meses ya va a empezar la alimentación complementaria. Complementaria. Entonces tenía entendido que ya desde los 6 meses tiene que consumir vitamina B12. Entonces no sé en qué presentación recomiendan, en qué cantidad y sobre todo en qué marca, porque no sé de dónde conseguir eso y también la complementación de DHA. Como en el embarazo yo también compré unas vitaminas que eran, no me acuerdo, también de algas, pero para bebitos no sé cómo se les puede complementar. Muchas gracias por tu pregunta, Maga. A ver, aquí hay que saber si tú, por ejemplo, le vas a seguir dando leche materna, si has dado leche materna exclusiva o si ha habido un mix de fórmula con leche materna para saber si realmente el pequeño va a necesitar la vitamina B12, porque podría obtenerla a través de tu leche, en caso de leche materna, siempre y cuando tus niveles de B12 estén bien, que eso es importante que tú te los revises, ver cómo está tu nivel de B12, tu nivel de homocisteína. Y lamentablemente en el Perú no existe B12 en pequeñas dosis que necesitarías 2 microgramos, por ejemplo. No existe en el Perú, de hecho es algo que alguna vez con Mónica comentamos que debería ser una buena opción. Lo que puedo hacer es buscarte y me escribes por interno al WhatsApp. Mi número de WhatsApp está en el grupo, entonces me escribes por interno para pasarte algunas marcas que podrías encontrar a través de Amazon o traerte de otros países. ¿Tú vives en Perú? Sí, vivo en Perú. Sí, entonces te podría pasar eso. Y ver, ¿no? Por ejemplo, tus niveles de B12, homocisteína. Y en el caso del omega 3, nuevamente ver si tu pequeña o pequeño está tomando leche materna exclusiva o si estás usando alguna fórmula sucedánea como la isomil, que ya dentro de sus ingredientes está B12, omega 3, entre otros. Mm, ya, yo soy, sí es lactancia exclusiva. Ujú. Entonces, bueno, sí consumo B12, también me he hecho análisis de B12 y mis niveles están bien. ¿Hasta qué edad? O sea, por ejemplo, si lacta hasta los 2 años, a partir de eso ya se le tendría que dar B12. Yo por un tema de seguridad, o sea, si yo fuera mamá, yo me aseguraría que a partir del año. O sea, por más que yo le dé hasta los 2 años, Ujú. a partir del año sí o sí, o evaluaría. Eh, si, por ejemplo, hay niños o bebés que consumen mucha leche materna, otros no tanto, ver también eso y en consulta evaluar si ya es necesario un suplemento. O, por ejemplo, comprar insumos enriquecidos, ¿no? O sea, lo importante, Maga, es ver tus niveles también. Pero si ya me has dicho que está todo bien, pues genial. Y me alegro que estés siendo súper responsable con eso. Porque la B12 es fundamental para la función del cerebro, para prevenir un tipo de anemia que es súper peligrosa, que es la meganoplástica. Y respondiendo la pregunta de Taina sobre el vinagre, realmente no va a impedir la absorción del hierro. No,
Depende también de qué vinagre sea, pero según lo que yo tengo entendido. No sé si hay alguna más. Hola, buenas noches. Sí. Tengo una preguntita. Ante todo, muchas gracias por el aporte que nos brindan. Y bueno, quisiera saber, tengo una duda acerca de la soya. Yo soy de Juliaca, de Puno, estoy cerca de la frontera de Bolivia y traen mucha soya acá. Entonces, es soya transgénica, lamentablemente. Entonces, no sé cómo distinguir, por eso es que no consumo mucha soya, entonces me da un poco de Claro. temor de ese lado, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes lo distinguen? Porque sí, el tema, maní, por ejemplo, maní sí lo distinguimos, ¿no? Tiene una diferencia, los granitos son más grandes de Bolivia, entonces acá son más pequeños, y usualmente están bueno, tiene esa característica mayormente, ¿no? Entonces, esa era mi duda, por favor, si pudiera Sí, aconsejarme sobre. lamentablemente no tengo una respuesta que darte, Rox, porque nunca he visto cómo se ve una soya transgénica y tampoco la he investigado, ¿no? Alguna vez una casera que me vendía soya me dijo, bueno, no sé, la verdad es que no sé si sea cierto, igual tú puedes experimentar, Rox, es que me dijo, si tú compras la soya y la germinas, es decir, lo típico de cuando vas al colegio, el frijolito, lo envuelven en algodón, lo meten en su vasito, ya, me dijo. Si germina, que es soya no transgénica, porque pues la fruta. Pero si no, es soya transgénica. Y bueno, como yo compro ya soya texturizada que es peruana, nunca lo he hecho. Podría ser algo que podrías experimentar. Igual voy a investigar porque debe haber alguna forma organoléptica para poder diferenciar la soya transgénica de la tradicional, ¿no? Probablemente tiene algo a la vista y no lo sé. Gracias igual por tu pregunta. Me pareció muy interesante. Nunca me lo había cuestionado. ¿Cómo poder identificarla? Muchas gracias a todas y a todos y a todes por estar esta noche con nosotros. Ahora sí, doy por inaugurada la escuela vegana. Te agradezco muchísimo, Natalie. También, ¿vas a emplatar? ¿Hay algo más o ya terminamos? No, o sea, solamente era, ya que las últimas